Esto es Cierre de Semana, conmigo, Arjan Shahani. Y Caro Treviso. Hola a todos, hola Caro, ¿cómo estás? Hola Arjan, ¿bien y tú? Pues muy bien, fíjate que hoy tenemos un tema que quise compartir con la gente que nos escucha después de leer un artículo en Harvard Business Review por la autora Rebecca Knight. En este artículo nos comparte 6 habilidades que ella considera claves para liderar. Y lo que quise hacer es que platicáramos de algunos consejos que podemos dar al público para desarrollarlos. ¿Cómo ves? Increíble, además el tema es súper importante porque aunque ser un líder no es nada fácil y vale la pena que como líderes identifiquemos cuáles son las cualidades de un buen líder, es mejor aún poder identificar formas para pasar de lo dicho al hecho, es decir, por el trecho. Y volvernos unos buenos líderes, ¿no? Sí, y creo que la palabra clave es volvernos, porque a final de cuentas, si es que eres de esas personas que piensa que líder se nace, este episodio va dedicado especialmente para ti, para que veas que si bien se puede tener cierto proclive o facilidad nata, a mí me consta que volverse un gran líder también se hace. Y por cierto, implica esfuerzo, preparación y desarrollo de hábitos aprendidos. Buenísimo. Empecemos entonces a platicar de cada una de las habilidades que compartió Knight en su artículo. Sí. ¿Cuál es la primera, Arjan? Mira, la primera habilidad que menciona es algo que suena complicado, pero que a su vez es vital. Y habla acerca de la apertura emocional. En inglés lo llama emotional aperture. Y básicamente se trata de leer el ambiente emocional del equipo en todo momento. Y ahora, esto no significa que tienes que leerles la mente a todos, ¿no? Pero sí el ser capaz de captar tensiones o de captar dinámicas no dichas, como cuando entras a una sala y sientes como cierta tensión en el aire. Ajá, que tengas esa capacidad de poder captar esos momentos, ¿no? Porque tener apertura emocional implica que desarrollas la habilidad de, número 1, reconocer la importancia que las emociones tienen en un espacio de trabajo, porque no somos robots o seres inanimados, claro. Cuyos resultados solo dependen de estar trabajando como máquinas constantemente. Sí. Y también, número 2, tener la capacidad de entender el momento y clima organizacional por el que está pasando el equipo. Sí. Para poder actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Pues a final de cuentas la apertura emocional que menciona Knight se logra observando más y hablando menos. Lo voy a volver a decir, observando más y hablando menos. Correcto. Escuchando, fijándonos en las expresiones, en cómo la gente reacciona a los comentarios. Si algo no se siente bien, pues esto es una señal de que a final de cuentas se necesita hacer un ajuste en el enfoque, ¿no? Claro, y desarrollar esta habilidad puede empezar por algo muy simple, como por ejemplo preguntar cómo están, ¿no? ¿Cómo está la gente antes de iniciar una reunión? Esto te va a ayudar a entender el tono emocional y luego ya con el tiempo pues vas a empezar a notar ciertos patrones o ciertas cosas que se repiten para que ya puedas hacerlo de manera más natural. Y aquí el tema de preguntar cómo están es empujar el hecho de que no nos quedemos con esa idea de ¿cómo estás? Bien. Así con el automático, sino que realmente nos volvamos un equipo que entiende que cuando se le está preguntando cómo estás, realmente se le está preguntando cómo estás y queremos tener ese diálogo para hacer ese check, ¿no? De cómo andamos, ¿no? O incluso pueden poner en práctica lo que nosotros ponemos en práctica cuando tenemos estas juntas semanales los lunes, donde preguntamos a cada uno ¿qué te hace feliz el día de hoy? Y entonces ya puedes tener también un termómetro de cuáles son las cosas que a la gente le hace feliz y entonces en contraste también puedes ir anticipando qué cosas no le hacen feliz, ¿no? Sí, y son estos pequeños detalles, estas pequeñas acciones que comentas, pero que la clave con la repetición van haciendo callo para que puedas leer mejor las emociones. Pasado mañana vas logrando esa capacidad de no tener que, vamos a preguntar y vamos a checar, sino que vas leyéndolo, ¿no? Sí. Creo que también mucho de lo que está detrás de desarrollar esta habilidad es simplemente darte el tiempo para ello. Correcto. No dejar que los pendientes, las prisas, el grind, la rutina del día a día nos quite la visibilidad de lo que realmente está pasando en nuestro equipo, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, la siguiente habilidad que menciona la autora es la comunicación adaptativa. Eso significa como líder tienes que ajustar tu forma de comunicarte según la situación y según las personas que tienes enfrente, ¿no? Claro. A sabiendas que al final de cuentas queremos ser justos y queremos como que presentar una manera de comunicarnos y demás. La verdad es que a final de cuentas las personas con las que estamos hablando, con las que estamos interactuando, no todas son iguales. Claro. Hay quienes necesitan más detalles, hay otras que prefieren tener una visión general, hay quienes les gusta recibir feedback directo, hay otros que interpretan el feedback directo como un ataque, prefieren algo más diplomático. Entonces, a final de cuentas, un buen líder sabe cuándo escuchar,
cuándo hablar y cuándo y cómo adaptar su estilo para conectar mejor. Correcto. Y por darte un ejemplo, ¿no? En lugar de dar órdenes de una manera tajante, pues se puede preguntar ¿cómo te sentirías con respecto a esto? Ujú. Para esas personas que una orden directa, autocrática, digamos, puede sentirse como un ataque, ¿no? Sí. Hay estilos que están muy acostumbrados a este tipo de interacción, pero la mayoría de nosotros pues no lo recibimos de una manera positiva. O también, en lugar de dictar, poder preguntar, oye, ¿tienes alguna idea al respecto? Ujú. Y esto, pues, a final de cuentas, abre la puerta a una mejor comunicación. Claro, claro. Y miren, ahora, para que no se malentienda, Ujú. no se trata de ser falso, sino de genuinamente querer entender cómo le puedes ayudar mejor a tu equipo. Sí, y exactamente. Mira, algo que no menciona Knight en su artículo, pero que a final de cuentas sigue siendo relacionado a la comunicación adaptativa, es el hecho de que no solo se trata de adaptar tu estilo de comunicación conforme a la audiencia, Ujú. sino también conforme a la situación. Exacto. Yo he visto una tendencia a creer que el buen líder es uno que siempre está buscando construir consensos y asegurarse que todo el mundo se sienta bien con cómo se le habla. Y sí, pues a final de cuentas el mensaje es eso, ¿no? Hay que ser cordiales, hay que tratar de que nuestra comunicación pues no sea grosera, en ningún momento condonaría una falta de respeto Claro. o un trato insultante. Pero sí es importante, y aquí a esto voy, reconocer que la comunicación no siempre puede ser miel sobre hojuelas, y de hecho no nos sirve que siempre sea miel sobre hojuelas. Ok. Si el barco va directo y velozmente acercándose a chocar contra un iceberg, Ujú. pues el capitán no tiene el tiempo para hablarle bonito a la tripulación para que hagan su parte y cambien su rumbo, Ajá, ¿no? sí, claro. Me recuerda a la película de Pulp Fiction con este personaje Mr. Wolf, que cuando le dicen háblame bonito, les explica por qué no tiene tiempo para eso y luego dice pretty please with sugar on top, clean the car. Sí, sí, sí. Claro, además hay situaciones que por su naturaleza no deben de ser resueltas por consenso, Sí. sino más bien por decisión de quien está en la cabeza. Y ojo, esto no significa que sea un líder autoritario. Correcto. Significa que está asumiendo su responsabilidad en el rol que le tocó ejercer y en ese momento su comunicación no es una conversación, sino una directriz. Y eso es parte precisamente de poder ser adaptable con la comunicación. El poder tener esta capacidad de leer cuándo sí se necesita tener un diálogo y cuándo no, además de los modos que funcionan para cada persona. Ajá, exactamente. Oye, Caro, pero ya que estamos hablando acerca de este tema de comunicación adaptativa, ¿qué recomendaciones le podremos dar a nuestra audiencia para desarrollar esa habilidad Sí. de comunicación adaptativa? Sí, mira, yo creo que así como cuando te enseñaron a escribir un ensayo, Ajá. que empezabas definiendo pues las ideas principales y decías, bueno, aquí va la introducción, aquí va el desarrollo, la conclusión, y esta es la idea principal, estas las de soporte, bla, 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 ¿no? Ujú. Creo que usar herramientas para identificar a los stakeholders Ajá. y tener ciertas hipótesis de las cosas, en las cosas en las que puedas decir, bueno, esta persona reacciona mejor con este estilo, Ujú. es muy buen paso, ¿no? Identificar eso. A algunas personas les puede sonar medio maquiavélico hacerlo en papel, ¿no? O sea, Sí. literalmente escribirlo. Pero en realidad piénsenlo, es solo un ejercicio inicial que eventualmente lo vas a hacer de manera automática en tu mente. Es decir, no está mal hacerlo. La verdad es que todos los días hacemos este tipo de ejercicios para comunicarnos en nuestra vida personal. Sí, Es claro. lo normal. Todas las personas adecuamos nuestras formas de hablar y no le hablamos igual a nuestra abuelita, que a nuestros amigos, Sí. que a un desconocido. Y también, otra cosa, dependiendo de la situación, nos comunicamos de diferentes formas. Esto es solo un ejercicio para hacer esta adaptación de manera consciente en el ámbito profesional y que precisamente vayas haciendo ese callo para que eventualmente te salga natural. Sí, creo que la idea es como que voy a esbozarlo, voy a estructurar mis ideas, Exacto. voy a mapearlas y sobre todo cuando son, ahorita tú decías, de manera situacional, ¿no? En ciertos momentos, pues a final de cuentas, es bien diferente. Yo recuerdo cuando yo platicaba con mis suegros en el día a día, pues era muy normal, muy coloquial, Claro. ya teníamos esa familiaridad. Pero cuando dije, les voy a ir a pedir que Caro se case conmigo, pues no fue a ver qué se me ocurre, ¿verdad? Claro. Esbocé ciertas ideas principales que quería asegurar que se daban, porque Sí. independientemente de que sabía quién era la audiencia y cómo eran y qué tipo de mensajes y demás, Sí. pues yo quería estar seguro de que estructurara las cosas bien porque era una conversación sumamente importante, ¿no? Sí, sí. Y fíjate, algo que no mencioné, pero creo que es igual de importante, Ajá. es tener apertura. ¿Ok? Apertura a este feedback y a esta retroalimentación. Sí.
Mira, yo creo que el tema de la apertura es una muy buena recomendación. Es algo que la gente se le olvida de repente, ¿no? Sí. Quiero pasar ahora a la tercera habilidad que menciona Knight en su artículo, Ajá. que es el tema de pensamiento flexible. Ujú. Y menciona que un líder necesita ser ágil mentalmente, saber priorizar y manejar ideas opuestas al mismo tiempo. Exacto. Y esto se relaciona a la apertura de la que hablaba, ¿no? El estar abierto a nuevas ideas, incluso si estas ideas contradicen lo que pensabas tú al inicio. Claro. Y ojo, no es fácil, pero ser flexible te va a hacer más adaptable a los cambios. Y fíjate, hay que decirlo, esta habilidad es una que los líderes necesitan utilizar prácticamente diario. Ujú. Dirigir un equipo, una organización o un proyecto implica estar, como su nombre lo dice, dirigiendo el rumbo. Sí. Y esto significa que en el camino vas a tener que hacer modificaciones, ajustar la ruta, esquivar obstáculos. No vas en piloto automático del punto A al punto B. A final de cuentas vas a estar tomando decisiones con sus naturales sacrificios en todo momento. Y esto es una cosa de todos los días para un líder, ¿no? Sí. Ahora, para desarrollar este tipo de pensamiento, yo creo que les podemos recomendar a nuestra audiencia es que intenten ponerse en situaciones que desafíen sus propios puntos de vista. Claro. Leer sobre temas en los que tal vez no están de acuerdo, Sí. o ver opiniones que están con las que están encontradas, escuchar pues una opinión distinta a final de cuentas, Sí. y practicar no reaccionar de inmediato y de manera frontal y, Sí, y confrontativa que no sea gutural. de inmediato. Ajá. Correcto. Y fíjate, yo creo que esta habilidad es una de esas que se hacen learn by doing, ¿no? Ok. Vaya, de esas que no queda más que aventarte a ti misma en situaciones que te podrían poner a prueba tus capacidades para que sea la práctica la que desarrolle ese músculo. Ujú. Y muy relacionado a esta habilidad está la siguiente habilidad, Ujú. que es la búsqueda de perspectivas. Ok. Porque parte de lo que aprendes a hacer como líder en la práctica es entender que no siempre la tuya va a ser la opinión correcta o la más correcta. Sí, implica un poquito de humildad al respecto, ¿no? Correcto. Creo que Rebecca Knight dice en su artículo que esta habilidad de perspective seeking se trata de escuchar activamente a los miembros del equipo, sobre todo a los que vienen de experiencias o contextos distintos, con esta apertura y esta flexibilidad de decir, oye, tal vez las cosas ahí son diferentes y son igual de válidas, ¿no? Sí, correcto, porque entre más perspectivas tengas, más soluciones creativas puedes encontrar a los problemas que se te pongan enfrente. Claro. Si todo tu equipo, imagínate, si todos piensan igual, están limitando su capacidad de innovar. Entonces, hay que tener la humildad de decir, yo no sé todo lo que necesito saber y probablemente la idea de que alguien más enriquezca esta decisión sería la correcta. Ujú. Y bueno, ya en términos prácticos se me ocurre que una manera de fomentar esto es, por ejemplo, invitar a personas de otros departamentos Sí. o de otros equipos a reuniones tuyas, pedirles opiniones como externos o incluso pedir opiniones a los colaboradores mismos con los que normalmente no necesariamente estás haciendo ese rebote, ¿no? Sí, claro. Y les puedes preguntar, oye, ¿tú qué harías diferente? ¿Qué ves que tal vez yo no estoy viendo? ¿Cuál es tu perspectiva? Etcétera. Exacto. Y este ejercicio no nada más va a generar nuevas ideas, sino que también hace que la gente se sienta valorada. Ah, pues mira, ahí la estás pegando puntos dobles, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿qué te parece si vamos pasando a la quinta habilidad que se menciona en el artículo, que es la disrupción estratégica? A ver. Disrupción estratégica significa desafiar el status quo. Ujú. No se trata de cambiar todo solo por hacerlo, sino de cuestionar prácticas que tal vez ya no funcionan o que podrían mejorarse y abrir espacio a la innovación. Sí, porque es fácil seguir en la misma rutina solo porque es lo que ya se ha hecho siempre. Ujú. Y un líder innovador es el que se pregunta, a ver, ¿por qué hacemos esto así? ¿Realmente esto funciona o podemos mejorarlo? Sí, y fíjate, aquí es bien importante porque lo he visto muchísimo últimamente, reiterarles que no se trata de ser disruptivo por ser disruptivo, Sí, o sea, de, "Ay, a el ver, cambio ¿qué por me el invento?". cambio. Ajá. Ajá. No se trata de descalificar absolutamente todo lo que se hacía antes o pensar que todo tiene que cambiar para mejorar. Claro. Por eso la habilidad que menciona Knight en su artículo la llama disrupción estratégica. Correcto. Hay que elegir las batallas y pensar en por qué estamos cuestionando el status quo. Si hay potencial de mejorar y los beneficios superan los costos implicados de hacer ese cambio, entonces hay que darle para adelante. Claro. Lo comento porque, como te digo, he visto sobre todo en nuevas generaciones un espíritu y un ímpetu que me encanta porque viene con un hambre de comerse el mundo de un bocado. Sí. Y ese drive es buenísimo, pero también hay que saber encauzarlo. Hay que tener la humildad de reconocer que hay cosas que se están haciendo bien y que se han hecho de esa manera Ujú. porque funcionan. Sí. Y estar dispuestos a entender y aprender
antes de descalificar, antes de denostar, antes de decir todo tiene que cambiar para que jale, ¿no? Y hay que recordar que el que de todo se queja y a todo se opone acaba por cansar a la gente. Claro. Y está utilizando la disrupción solo como una herramienta para ganar tiempo, lo cual es malísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Caro, ¿cómo le podemos hacer para desarrollar la habilidad de disrupción estratégica? Mira, yo creo que una buena manera de desarrollar esta habilidad es implementando revisiones periódicas de procesos y estar abierto al feedback del equipo. Okay. Y lo importante aquí es no defender las prácticas nada más porque son familiares. Es decir, aprender sobre procesos y flujos también es importante. Poder mapear un proceso de una manera gráfica es una forma muy buena de identificar cada uno de esos pasos. Y por lo tanto, ahí es donde te das cuenta qué es lo optimizable, qué es lo que se puede mejorar y cuáles son las cosas que son innecesarias. Claro. Y por otro lado, cuáles son las cosas que son absolutamente necesarias, ¿no? Uh-huh. Y algo relacionado, porque la disrupción es cambio y el cambio muchas veces no es fácil, sí, es que un buen líder sabe que la innovación es clave y sabe que a veces es necesario incomodar un poquito para mejorar. Uy, esa palabra es buenísima, porque a final de cuentas los cambios no son fáciles, los cambios son incómodos. Sí. Pero la comodidad es enemigo de las organizaciones, es la que hace que nos congelemos, es la que no estemos retando, es la que estemos no mejorando, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que me recordaste mucho a un cliente que teníamos, que lo único que habían hecho en términos de marketing para su empresa era crear un sitio web. Ok. Ah, sí. Y ya sabes cuál es. Sí. Y nos habían contratado para que les propusiéramos una estrategia de mercadotecnia para posicionarse. Y me acuerdo muchísimo que estábamos bien emocionados proponiéndoles marketing de contenidos y pauta en redes sociales y creación de un blog con amplificación, un montón de cosas. Sí. Y al final no quisieron hacer más que los posts orgánicos de muy corto alcance porque decían, es que el ingeniero no se siente cómodo haciendo cosas diferentes. Entonces dije, bueno, pues ¿para qué nos buscan? No, claro, y es que hay que saber que precisamente porque se quedan nada más en su comodidad, hay muchas cosas que se pierden. O sea, hay muchas oportunidades que se pierden por seguir haciendo lo mismo, esperando diferentes resultados. Y por no tener la curiosidad de buscar qué más podrías hacer y esa capacidad de hacer esa disrupción estratégica. Estratégica, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a la última habilidad que menciona Rebecca Knight en su artículo, que es autoconciencia resiliente? Uh-huh. Y este concepto que explaya ella, pues básicamente se resume en saber cuáles son tus límites, poner límites saludables y pedir ayuda cuando lo necesites. Sí, porque aunque seas un líder, también tú tienes derecho a poner tus propios límites. Claro. De hecho, al hacerlo, pues también das el ejemplo a tu equipo de que no es sano no cuidarte a ti mismo. Sí, y fíjate que lo malo de los ojos es que están en nuestra cara volteando hacia afuera. Y entonces como están volteando hacia afuera, todos tenemos mucho trabajo que hacer para poder voltear hacia adentro y hacer desarrollar esta habilidad de autoconocimiento, ¿no? Sí. De poder decir, a ver, ¿dónde están mis límites? Déjame, me conozco y establezco hasta dónde sí, hasta dónde no. Claro. Hay una serie de cosas que puedes hacer para conocerte a ti un poquito más y determinar dónde está esa autoconciencia resiliente. Sí. Hay desde, diferentes cosas le funcionan a diferentes personas, ¿no? Hay desde, déjame hago una reflexión diaria, déjame practico mindfulness, déjame preguntarte al final del día qué hiciste bien y qué podrías mejorar, déjame, me doy un espacio simplemente para voltear hacia adentro, qué sé yo, hay muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Y en lo que desarrollas este músculo de ver hacia adentro, también puedes ayudarte de los demás, puedes preguntarle a otras personas, puedes pedir feedback ascendente a tus reportes, puedes pedir una evaluación 360, preguntarle a un colega, oye, ¿hasta dónde ves que yo puedo? Etcétera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y fíjate, ahorita que hablábamos de esto y lo relaciono también con el tema de la apertura, justo me acaba de pasar hace poquito con uno de los huercos que trabaja con nosotros, al que respeto y aprecio muchísimo, que justo me dio una retroalimentación de la forma en la que le pedí ciertos cambios en un tema que estábamos haciendo. Okay. Y la verdad, en ese momento, por el apuro y por traer yo 1000 cosas en la mente, sin darme cuenta, no fue la mejor manera de dar de hacer esa petición, ¿no? Okay. A lo mejor fui demasiado directa o demasiado como al chile. Ajá. Y pues no fue correcto de mi parte, ¿no? Aunque no haya sido mi intención. Pero lo que saco de acá es que a lo que voy,
es que hay que estar abiertos a esa retroalimentación para poder mejorar como líderes. Y este tipo de retroalimentación nos ayuda a tener esta introspección precisamente de la que estamos hablando. Claro, pues te están dando un feedback en donde te está diciendo, oye, pues ten esto en check, ¿no? Exactamente. Entonces, precisamente por eso le agradezco demasiado a él que tuvo esa confianza para acercarse y que creo es una confianza que hemos ido cultivando de forma mutua, ¿no? Poco a poco, y que el día de hoy precisamente nos permite que tengamos este tipo de diálogos para aclarar cualquier malentendido y precisamente seguir dándole para adelante. Oye, buenísimo. Y es que, como dijimos al inicio del episodio, ¿no? Ser un buen líder, pues es un proceso y es un viaje, es algo que vamos mejorando con el tiempo, y cuando destinas esfuerzo a ello es cuando puedes hacerlo. Sí. Y como lo que no se mide no se puede mejorar, pues es importante poder desarrollar la habilidad de medirnos a nosotros mismos en nuestras habilidades como buen líder. Sí, y fíjate que hay muchas herramientas y hay muchas maneras de hacerlo. Incluso en Shahani Initiatives desarrollamos una herramienta muy, muy simple, muy básica, que es un cuestionario rápido que te puedes aplicar a ti mismo para identificar si los comportamientos que estás observando en ti mismo y que estás demostrando en el trabajo son comportamientos deseados de un buen líder o no. Y es un check muy rápido. Creo que este tipo de herramientas de consulta breve o consulta rápida son muy útiles para poder estar haciendo un autodiagnóstico periódico e ir desarrollando esta autoconciencia resiliente, que así como tú dices cuando hacíamos el auto, oye, tal vez pasado mañana ni siquiera necesito la herramienta y lo hago automáticamente, pero si tengo el formatito, pues es una manera muy rápida de hacerlo, ¿no? Claro. Y puedes ir midiendo este tema y desarrollando la autoconciencia resiliente de la que habla Rebecca Knight en su artículo. Sin hacer esto un comercial, pero si a alguien le interesa que les comparte este tipo de herramientas, échenme un grito, con muchísimo gusto podemos platicarles más de ello, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy, en que visitamos 6 habilidades claves para mejorar como líderes y hacer la diferencia en cualquier equipo. Así que ya saben, practiquen, pónganse incómodos de vez en cuando y recuerden, líder no se nace, también se hace. Buenísimo. Bueno, a nuestra audiencia los invitamos a que aprovechen los próximos días para practicar algunas de las técnicas que hoy les compartimos y hacer que el fin de semana cuente. Antes de que te vayas, si quieres apoyar este proyecto, no olvides darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuches nuestro podcast. Cierre de Semana es una producción de Huerco Marketing Solutions, distribuida por Compromiso Común, MTY News, Estrellas Monterrey y Shahani Initiatives. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo.